Es una experiencia única en el Estado y es el único salón de estas características que existe en Europa. Realmente es una oportunidad única en la que digamos que se van a poder ver esos retratos de escena, de lo que está pasando, prácticas experimentales, gente que todavía está a punto de dar un salto al panorama profesional. Realmente son propuestas arriesgadas, son cosas que no vamos a poder ver en otros sitios y de ahí el interés, ¿no? Por eso es un salón, por eso no es una feria ni es una exposición, es un salón, es un sitio donde se ven cosas nuevas, ¿no? De ahí también que el objetivo a corto o medio plazo es que realmente funcione como un artefacto de muestra de esos contenidos nuevos para que agentes culturales de fuera puedan venir a coger información, a coger propuestas para sus programas, para sus festivales, para sus exposiciones, para sus centros de cultura, para sus galerías, etcétera, ¿no?